Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Buenos días, Señor Jesús. Una palabra edificante y poderosa. Si estas cosas no nos son reveladas por el Espíritu de Dios, difícilmente podemos entenderlas. El tema que vamos a ver en este momento se llama Somos una nueva creación. Y voy a leerles un pasaje que está en la Biblia en 1 Corintios capítulo 5 del verso 16 al 17 y dice de la siguiente manera: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este pasaje es muy importante y tal vez de los pasajes más importantes de la Biblia. Dice la palabra del Señor que si algo conocíamos antes de conocer realmente al Señor, tenemos que olvidarlo, tenemos que dejarlo atrás. Y es importante que analicemos esto porque de ahí depende el éxito en la vida cristiana de una persona. Nosotros fuimos creados como seres naturales y en este mundo natural donde vivimos estamos limitados por el tiempo, el espacio y la materia. Pero nuestro tiempo inicial en este mundo fue así. Nacimos, crecemos, nos formamos aquí en la tierra y nos volvimos seres terrenales. Y como seres terrenales nos volvimos dependientes del sistema de este mundo. Y ese sistema de este mundo nos enseña que nosotros estamos muy limitados y dependemos mucho de lo que sucede en este mundo y de las cosas de este mundo. Por eso cuando nos enfermamos buscamos un médico, buscamos una clínica y seguramente para que nos operen y nos ayuden. Cuando necesitamos resolver algún problema económico, necesitamos buscar un empleo, necesitamos buscar a un banco para que nos presten dinero y así sucesivamente vamos descubriendo que vivimos en un mundo terrenal que es inestable, que es un mundo que se va corroyendo poco a poco, pero que no produce estabilidad en la vida de una persona. Algunos pensarán que la estabilidad es económica, otros pensarán que la estabilidad tiene que ver con las cosas que van alcanzando en la vida, los títulos, las carreras. Pero la palabra del Señor nos enseña que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y el que persevera en la palabra de Dios permanece para siempre. De tal manera que es importante que nosotros entendamos esto. Tengamos claro que el mundo pasa. La palabra de Dios compara la vida del hombre como la flor del campo, que dice que florece, crece, florece y luego se marchita. Así es la vida del ser humano. Y si esa es la situación del ser humano aquí en la tierra, quiere decir que es una vida muy inestable, que es una vida que perece. Pero el día que estemos en la presencia de Dios vamos a descubrir que nada de lo que logramos en este mundo tiene validez allá en el reino de los cielos. Por eso es tan importante que entendamos que el propósito de Dios fue salvar al mundo, pero ¿salvarlo de qué? De una vieja manera de vivir que fue introducida por Satanás en el mundo a través del pecado. Por eso el mundo se volvió enemigo de Dios, porque Satanás le hace creer al hombre que es en el mundo donde va a encontrar su propia realización. Pero no le dice que se va a perecer, que nada va a llevarse de este mundo, que está perdiendo su tiempo en este mundo, porque lo que verdaderamente permanece es el reino de los cielos. Entonces necesitamos una vida nueva, dice el Señor, pero necesitamos olvidarnos de estos conceptos y estos preceptos del mundo. Necesitamos dejar de depender de este mundo y nacer de nuevo a una vida cristiana poderosa. Y esa vida cristiana está en Cristo. Dios a través de toda la historia trató de manifestarse al mundo, haciendo milagros, haciendo señales y haciendo prodigios. Pero notamos que ni las señales, ni los prodigios, ni los milagros lograron convencer a las personas acerca de la salvación y de la nueva vida en Cristo. Porque cuando Moisés manifestó la gloria de Dios ante Faraón, ahora los científicos explican de que lo que sucedió fue que un tsunami corrió las aguas, pasaron los israelitas y luego volvió otra vez las aguas del tsunami y cubrieron las aguas y entonces los egipcios perecieron. Siempre están tratando de dar una explicación del mundo
para que las personas dejen de creer en Dios. Pero la palabra del Señor nos enseña lo siguiente. Dice así la palabra del Señor en uno de los textos que está en Juan capítulo 6, el verso 63. Dice, la carne para nada aprovecha, pero mis palabras, dice el Señor, son espíritu y son vida. El espíritu es invisible, por eso al espíritu no le vemos. Por eso no vemos a Jesús, no vemos a Dios, porque es invisible. Pero es sobrenaturalmente poderoso, pues hizo los cielos y la tierra. Y dice que ese poder está basado en su palabra, pues Jesucristo vino en forma de hombre y murió en la cruz por nosotros, para que nosotros entendamos que era necesario que alguien pagara un precio por nosotros para sacarnos de la esclavitud de este mundo. Y saliendo de la esclavitud de este mundo, podamos vivir una vida sobrenatural en Cristo Jesús. Por eso el Señor dice, la carne para nada aprovecha. Por eso dice, las cosas que hagamos en este mundo no aprovecharán para nada en el reino sobrenatural de Dios, en el reino espiritual. Pero muchas veces lo hemos entendido, pero queremos tener un pie en el mundo y otro pie en las cosas del Señor. Y así no funciona. La palabra del Señor dice que es necesario morir a los deseos de este mundo. Miren lo que dice la palabra del Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros en Cristo somos una nueva creación, dice el Señor, y fuimos llamados para mostrarle al mundo que somos una nueva creación. ¿Y cómo descubrimos que somos una nueva creación? Voy a colocarles los ejemplos que el mismo Señor Jesucristo nos da y cómo los apóstoles a través de esta experiencia también le mostraron al mundo que hay una vida sobrenatural. Jesús viene caminando sobre el mar y se encuentra con los discípulos y como ellos no habían visto eso sobrenatural, se asustaron y dieron gritos de auxilio. Pero el Señor les dijo, no teman que yo soy, no teman que yo soy. Y entonces ellos dicen, Señor, dice Pedro, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y viene Pedro y el Señor le dice, ven, comienza a caminar sobre las aguas. Eso es algo sobrenatural. Naturalmente no se puede caminar sobre las aguas porque el peso nuestro nos hunde. Así es como se explica en esta tierra. Pero ¿qué dijo el Señor? Como mi vida es sobrenatural, como mi vida es espiritual, pueden ustedes caminar sobre el agua. Pero también vemos muchos otros milagros. Cuando a Jesús le cobraron los impuestos y Pedro estaba con él, dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ve y tira un anzuelo. Y cuando salga el primer pez, ahí vienen las 4 dracmas para que pague los impuestos tuyos y los míos. Y así resolvió Jesús esa situación económica. Pero ¿cuál era el secreto? El secreto se trata de un nuevo nacimiento en lo espiritual. Si no nacemos de nuevo, si no nos apropiamos de una vida sobrenatural, espiritual, y entendemos que hay que morir a los conceptos de este mundo, que hay que morir a lo que este mundo me dice, entonces no vamos a poder vivir una vida sobrenatural. La palabra del Señor nos dice que mientras sigamos dependiendo de este mundo, no veremos la gloria de Dios, pues este mundo se constituye en un enemigo para el pueblo de Dios. Y nosotros encontramos en la palabra de Dios muchos casos donde muchas personas que se volvieron al mundo experimentaron la muerte. Hubo un rey en Israel que dice la Biblia que enfermó y buscó los médicos de ese entonces y dice la palabra del Señor que murió. Pero dice también la palabra del Señor que hubo un médico en Israel también que enfermó y buscó a Dios y se humilló delante de Dios y Dios le dio vida. Nosotros tenemos en el mundo hay respuestas para la gente del mundo que no cree, pero para los cristianos nuestra respuesta está en el Señor. El Señor mismo dijo que nosotros haríamos milagros. Miren este pasaje que les voy a leer en Juan 14:12. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Nos está diciendo el Señor que en la vida cristiana hay cosas sobrenaturales
que podemos hacer milagros mayores que los que el Señor hizo. Pero si andamos en la carne, si andamos en el mundo, no podremos ver la gloria de Dios. Es necesario morir a los deseos de este mundo. Es necesario renovar nuestro corazón para comenzar una vida nueva, espiritual, dependiendo de Dios, confiando en Dios, y la presencia de Jesucristo en nosotros hará que sucedan cosas maravillosas. Entonces yo quiero invitarlo para que allí donde usted está, escuche esta palabra. No podemos seguir dependiendo de un mundo terrenal. No podemos seguir siendo personas terrenales. Tenemos que convertirnos al Espíritu. Tenemos que entender que es caminando en el Espíritu, porque caminando en el Espíritu veremos lo mismo que vieron los apóstoles. Ellos trataron de regresar en un momento determinado a hacer las mismas cosas que antes hacían. ¿Y cómo les fue? Les fue mal. Cuando los apóstoles vieron que Jesucristo había muerto, entonces Pedro dijo: volvámonos otra vez a volvernos pescadores. Y cuando se fueron a pescar toda esa noche no pescaron nada, pero por la mañana se presenta Jesús, y Jesús se presenta con ellos, y allí comienza el Señor a hablarles y a mostrarles que la vida en Cristo es una vida sobrenatural. Yo quiero invitarlo para que comience a hacer un análisis de su vida y diga: realmente yo estoy caminando en el Espíritu o estoy caminando en la carne. ¿Estoy dependiendo de este mundo o estoy dependiendo de Dios? Yo quiero invitarlos para que reflexionemos en estas palabras. Ese es el lenguaje de Dios. Separados de Dios nada podemos hacer. Tenemos que entender que solo en Cristo se vive una vida sobrenatural. Pero ¿cómo se logra eso? Se logra recibiendo a Jesucristo en nuestro corazón. Se logra diciéndole: Señor, yo quiero vivir conforme a tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y si tu palabra dice que si creo en ti y confío en ti y esa palabra mora en mi corazón, entonces mi vida aquí en la tierra será una vida sobrenatural. Sucederán cosas maravillosas, milagros, señales y prodigios. Y así fue como le pasó a los apóstoles. La Biblia dice que cuando Pablo estaba predicando en un lugar, había un hombre paralítico en ese lugar. Y Pablo le dijo: levántate firme sobre tus pies. Y dice que al instante este hombre se levantó firme sobre sus pies. Tienes que cortar con todos esos conceptos que el mundo te ha enseñado y empezar a vivir bajo los conceptos del Señor. Y entonces dice: si estás en Cristo, vas a ser una nueva creación. Van a suceder cosas maravillosas. Van a empezar a suceder milagros en tu vida. Tu vida no va a depender de estos conceptos. Hace 17 años los médicos me dijeron que me quedaban 8 días de vida. Si hubiera dependido de esos conceptos, yo creo que hoy en día estaría muerto. Pero como veo los conceptos de Dios y los conceptos de Dios me dice que Cristo en la cruz llevó mis enfermedades, me apropié de esa promesa, declaré que mi cuerpo era sano, cambié mis hábitos de pecado, mis hábitos de dependencia de ese mundo y cogí los hábitos de Dios y la dependencia de la palabra del Señor, y aquí está mi cuerpo sano, aquí está mi cuerpo sano. Entonces yo les quiero invitar a lo mismo, mis hermanos. Es el momento de nacer de nuevo, es el momento de renunciar al mundo y comenzar a vivir bajo los preceptos de Dios. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice se hace. Y si Él dijo que llevó tus enfermedades, créale al Señor y aprópiese de esa promesa y resista esa enfermedad y diga: todo mal se va de mi vida, porque escrito está en la palabra del Señor que Dios guardará mi salida y mi entrada. Luego ningún mal, cuando salga, se apoderará de mí, porque sobre mí hay una cobertura que es sobrenatural y poderosamente grande para guardarme y librarme de todo mal. Por eso salgo en bendición y regreso en bendición. Y mi vida tiene que ser una vida sobrenatural. Yo quiero invitarle para que usted discierna las cosas y le pida al Señor que le revele este mensaje de la nueva vida en Cristo. Dígale: Señor, todos estos conceptos que tengo, que los fui recibiendo a través de mi crecimiento en el mundo, ahora, Señor, como dijo el apóstol Pablo, los estimo por basura, porque quiero comenzar una nueva vida en Cristo. Pero esa nueva vida en Cristo me tiene que llevar a vivir una vida sobrenatural. ¿Quieres esto, mi hermano? ¿O quieres vivir bajo los rudimentos de este mundo, que son engañosos
y mentirosos y perecen. La vida feliz no está en este mundo, la vida feliz está en Cristo. La felicidad en este mundo la recibes por cucharaditas, pero no permanece en ti. Pero la palabra de Dios dice que lo que sí permanece en nosotros es la palabra sobrenatural de Dios. Anímate a acompañarnos en nuestras reuniones familiares en la calle 66, número 1787, todos los miércoles a las 6 de la tarde y los domingos a las 8 y 10 de la mañana si estás en Bogotá.